vamos a empezar con usted y usted nos va a contar si tiene algún comentario o alguna pregunta de lo que acabamos de compartir de la brecha digital. No, pero sí me parece muy interesante lo que él decía, que que el internet, digamos, es muy importante y que no debe que es un derecho para todos. Bueno, algo así fue lo que yo entendí, ¿verdad? En palabras cortas, Ujú. que es un derecho, digamos, que todos deberíamos de tener, tanto adultos mayores como niños, no importa la clase, ni género tampoco. Ok, ok, perfecto. Este, dentro de las acciones que se establecen para poder ir reduciendo esa brecha, que sabemos que, pues, como vimos, entran en juego muchísimos factores eh, y los costos que eventualmente puede tener el hecho de que, como en el ejemplo venía ahí, darle una computadora a un niño o a un adolescente para que se la lleve para la casa, en muchos casos, en lugar de hacerle un favor, le está haciendo un problema porque va a tener un mayor consumo de electricidad, va a necesitar tener internet, va a tener que hacer otros gastos, aparte del cuidado y la responsabilidad que tiene que tener del equipo que se le está facilitando, prestando o regalando. Entonces se establecen otras políticas. En este caso, vamos a ver, por acá me gustaría saber si Tiffany, ¿Sí? ¿Me escucha? Tiffany, ¿en ¿Sí? dónde vive usted, perdón? En Vidicito. No la escucho. En Vidicito, ¿me escucha? ¿Me No se escucha? escucha, Tiffany. ¿Ahí? Como que tenemos problemas. Espérese, un segundo. Ok, Ya la escucho, perfecto. ok. Vivo en Vidicito. ¿En? Vidicito. Y Camino a Turrialba. ok, perfecto. Realba, muy bien. ¿Conoce usted si existe dentro de la comunidad Turrialba, como cantón, ujú, un centro comunal inteligente? No, ¿No sabe o no existe? no sé y este, creo que no hay, la verdad. Ok. ¿Conocía usted o había escuchado usted hablar de los centros comunales inteligentes, No, conocidos como tampoco. CESIS? No. No. Ok. De acuerdo a lo que vimos en el video, ya le doy la palabra Pablo. De acuerdo a lo que vimos en el video, en Costa Rica sí se establece también una política parecida a lo que ahí se propone. Dadas las circunstancias de que en lugar de un favor se estaba haciendo un problema en muchas circunstancias, entonces se estableció en algunas municipalidades y alcaldías, cabeceras de cantones principalmente, el establecer o el abrir los famosos CESIS, Centros Comunales Inteligentes, que no es otro lugar más que un espacio en el cual usted o yo puedo llegar y pedir una computadora para poder hacer trabajos de investigación, comunicación, enviar información, recibir información, revisar mi correo. Ok. Obviamente, pues con situaciones estrictamente eh, de uso y no de ocio. Es decir, nadie va a poder llegar a decir, lo que quiero es que me la presten para jugar, ¿verdad? Pero se ha establecido. Entonces yo le preguntaba a Tiffany, que si ella conocía,
Y aquí aprovecho a Pablo, que me levantó la mano primero, y después le doy la palabra a Sharon. Primero Pablo, para escuchar qué es lo que nos iba a comentar. Sí, profesor, acá en San Isidro, hay dentro de la municipalidad, ha estado medio revuelta con la sala de sesiones en su momento. Ya ahora, la verdad, no he vuelto a ir, pero donde estaba la sala de sesiones quedó de cierta manera como para reuniones o algo por el estilo. Entonces, ahorita, ciencia cierta, en este año no sé si cómo estará funcionando, pero sí, es un convenio con un ministerio que siempre ha estado, tiene de vigencia que puede tener de alrededor de unos 10 años. Ok, La verdad tiene bastante. perfecto. Y alrededor de 5 a 10, sí, como son como 5 computadoras. Ok, perfecto. Gracias, Pablo. Sharon y después Ana Tenorio. Sí, profe. No voy a prender la cámara por el momento porque hay un problema aquí en la electricidad, entonces luego No me se quedo preocupe, no se sin... preocupe, igual pierde los puntos. Ay, profe, No se preocupe. para, para comentar, tal vez va como con el tema. Yo ahorita en este momento estoy utilizando una computadora de Omar Dengo, que son las que da, ¿verdad? Esas ayudas. Eso se le dieron a mi hermana porque, bueno, no, a pesar de que somos de una zona rural, ella va a un colegio muy rural, entonces se la dieron, ¿verdad? Nosotros estamos pues bien porque tenemos acceso a Wi-Fi y todo, pero nosotros conocemos compañeros de mi hermana o gente o niños que también tienen estas computadoras, pero están inservibles en la casa porque no tienen internet o no tienen wifi. Entonces, yo he visto cómo a los compañeros o cómo los niños los regañan porque no los utilizan, pero es que cómo los van a usar si no tienen internet. Les dan la computadora, sí, la herramienta, pero no les va, hay mucho de esto. Y aparte, Excelente. también he visto muchas familias, o sea, yo conozco, aquí hay mucho de esta ayuda, incluso, usan estas computadoras para empeñarlas y poder comprar comida. O sea, es algo de que la prestan, la utilizan para esto, la recuperan, porque esto es como un préstamo como muy serio Correcto. con las escuelas, pero las han utilizado de esa manera para poder, pues, rescatar algo de alimento o algo, porque sí, es una herramienta que se da, pero, y lo demás, o sea, no solamente es eso. Sí, correcto. Sí. Es una situación. ¿En qué lugar, Sharon, es? ¿Dónde usted Nosotros reside? somos de Guásimo. Bueno, yo soy de una zona que se llama Los Ángeles de Guásimo. Ok, Eh, el colegio de mi hermana sí se lo da, pero la mayoría de sus casos son como de personas que viven más afuera, más al centro, y que ya sí dan más ayudas de sus computadoras. ok. Guásimo, es un cantón, ¿cierto? Sí, Guásimo me encantó. Bien. ¿Conoce usted si Guásimo tiene un CECI? Creo que sí. Voy a preguntarle a mi mamá un momento. Ok, no se preocupe. Ya vamos a hablar de todas maneras. Le doy la palabra a Ana Carolina, Tenorio. Sí, bueno, yo lo Cuente. que quería comentar es que, digamos, aquí en Escazú, Ajá, eh, desde hace muchos años hay un lugar que se llama, o que, bueno, comúnmente se le llama el comunal. correcto. Digamos, en Ujú. este lugar, pues, bueno, antes de esta cuestión del año pasado, que se hacían bingos y, bueno, ese tipo de cuestiones. Digamos, ahí en sí, el verdadero nombre es Asociación de Bienestar Social de la Ciudad de Escazú. Pero digámosle, también es como tipo biblioteca, también tiene su partecita de, digamos, de computadoras, y también hay una de las encargadas, da clases a chiquitos y digamos hasta les tienen tipo becas y cuestiones así, ¿verdad? Y de hecho, yo el año pasado, el ciclo pasado, pues hasta me enteré que, digamos, hasta la cuestión del wifi, digamos, o sea, usted, si, si se le iba la luz o simplemente pues tenía mucho problema de conectividad, entonces usted simplemente va ahí y pide la contraseña y ya puede estar ahí el tiempo que usted necesite y utilizando el internet y verdad. Entonces, vamos, eso era lo que yo quería comentar de ese lugar aquí en Escazú, que Perfecto, es excelente. Muy bien, gracias.
Bueno, el detalle aquí interesante y que quería entonces traer a colación a partir del video que vimos, que esto es una circunstancia global. Inclusive si ustedes vieron la diferencia entre Occidente y lo que es Oriente, o lo que es América y lo que es América del Norte y América del Sur, ya hay una gran diferencia. Inclusive se pueden establecer diferencias en nuestras comunidades, ¿verdad? En nuestro vecindario, para hacerlo más reducido. Y en nuestra familia, todavía podemos verlo. Existen las brechas. Ok, es una circunstancia que definitivamente se tiene que atender, que es muy difícil, poder dar toda la cobertura como debería de darse, y la accesibilidad por todas las circunstancias que existen. Y esto, de una u otra manera, se vino a agudizar muchísimo más, quiera que no, dadas las circunstancias que hoy por hoy vivimos. Si bien es cierto, se incrementó en muchos casos el uso de la tecnología, también sabemos que lamentablemente en el aspecto de la brecha aumenta. ¿Ok? Y específicamente a nivel país, si bien es cierto, hay políticas del gobierno que pretenden ir socavando, ir disminuyendo esa brecha. Inclusive hay una política que vamos a ver posteriormente que dice que en el año 2021, ya estamos en el 2021, la brecha digital iba a ser reducida en el sistema educativo costarricense. Esto antes de la pandemia, estaba hecha la propuesta. En medio de la pandemia y hoy, con todo lo que estamos viviendo, sabemos y somos conscientes de que eso, lamentablemente, no ha sido factible. Y como lo decía Sharon, con el ejemplo claro, muchas veces no es darle el pescado a las personas, sino es saberles o enseñarles a pescar para que puedan seguir. ¿Qué aquí quiero decir con esto? Que no hacemos nada con darle la computadora si no tenemos las herramientas, como yo lo decía, que necesitan la computadora para conectarse. Puede tener la conectividad, pero no tienen los medios económicos para accesar al Wi-Fi. Entonces, la brecha, aunque tenga la herramienta, la brecha siempre está. Y allí es donde tenemos que tener cuidado. El uso de las herramientas tecnológicas a la hora que nosotros brindemos un servicio en la biblioteca, tenemos que ser conscientes de a quién se lo estamos dando y qué necesita. Y de acuerdo a la necesidad y al usuario, así es el servicio que le vamos a brindar. ¿Ok? Vuelvo al ejemplo que decía al principio de X y Y, de Ademar y Alberto. Pues entonces vamos a facilitarle a Ademar la posibilidad de acceso, como les dije, ya sea porque le vamos a dar físicamente los libros o los documentos para que pueda acceder a la información, o vamos a sacar un espacio para acompañar a Ademar para así brindarle por lo menos una guía de cómo encontrar la información a través de la web, si fuera el caso. Y en el caso de Alberto, pues simple y sencillamente le vamos a facilitar la computadora y le vamos a dar las URL o los enlaces o links que le van a permitir accesar esa información. Entonces, desde nuestra función el día de mañana dentro de una biblioteca, tenemos que conocer a nuestro usuario y en ese conocimiento establecer cuál es el mecanismo de servicio más apropiado según la necesidad y según el usuario. La idea es poder brindarle la satisfacción en cualquiera de los dos casos. ¿Ok? Y ser nosotros puente. El ejemplo entonces de hace rato, ser puente para ir
reduciendo esas brechas. El puente no es otra cosa más que el medio que se establece para quitar la brecha. Bueno, entonces construyamos ese puente desde nuestra unidad de información. Les dije que tenemos en Costa Rica los centros comunales inteligentes. Algunos de ustedes, como Pablo, saben que existe. Algunos, como Ana, sabe que existe por lo menos algo similar, aunque no se denomine CECI. Y Sharon tiene dudas de que si existe o no existe. Yo les voy a pedir a ustedes, por favor, que cada uno, de acuerdo a donde viva, averigüe si en su cabecera de cantón o en su comunidad existe un CECI. Como el caso de Pablo, ya él sabe que existe, no tiene que averiguarlo. Pero, por ejemplo, Alberto no sabe si en San Rafael hay, por ejemplo. Entonces él se va a averiguar si existe o no existe. Y de hoy en 8, todos vamos a tener conciencia de si tenemos en nuestro cantón o en nuestra comunidad acceso a un centro comunal inteligente, para que seamos puente, ¿ok? Para que el día de mañana, cuando llega alguien y nos consulte, entonces, con toda propiedad, María José Coto le va a decir, ok, María José vive en Cartago Centro. No, a lo que le dicen Churuca. Ok, ¿cuál es el cantón? Oriamuno. Perfecto, entonces usted llega y dice al usuario, a la persona que llega y le dice que necesita una información, ok, puede ir al CECI que tenemos en nuestro cantón, porque usted ya sabe que existe. O caso contrario, le doy un 8 cuando existe en Oriamuno un CECI. ¿No sabe? No, no existe. ¿No existe o no sabe si existe? No existe. ¿Está segura? Ajá. En Cartago Centro sí, por la municipalidad, pero Ok. en Oriamuno no. Ok, perfecto. Vamos a averiguarnos si existe algo. ¿De acuerdo? Muy bien. Hay muchos cantones en los cuales no sabemos si existe o si existe. Bueno, les queda de tarea averiguarse eso. ¿Cómo les queda de tarea para el espacio del trabajo de tiempo independiente, de estudio? En el aula virtual, yo les compartí, después del video que acaban de ver, yo les compartí otro video que se llama Competencias informáticas e informacionales, aplicación en bibliotecología. Ok, este videito tiene una duración aproximada de 7 minutos. Ustedes en el transcurso de la semana van a observarlo y van a sacar los apuntes que crean sean de importancia para ustedes. De hoy en 8 empezamos la clase revisando el contenido de esa información, que su eje principal es su aplicación en la bibliotecología o en las bibliotecas o unidades de información. Entonces, véanlo con calma, son varias personas que exponen y ya les digo, es corto, pero sí necesito por favor que lo revisen. Les queda entonces tarea y media, ¿verdad? Media tarea, averiguarse si donde usted vive o cerca de donde usted vive hay un CECI. Y la segunda, ver el video y sacar los apuntes que crean que sean relevantes. De acuerdo a la temática del día de hoy, entonces, en este momento vamos a abrir el espacio para que María José, Ana Carolina y Jonathan nos compartan el último tema que corresponde al día de hoy, que es acerca de la web 1.0. ¿Ok?
recuerden que cualquier exposición requiere todo el respeto y el espacio que se merecen los compañeros que nos van a compartir la información, pero al mismo tiempo, y como una cuestión de que el día de mañana son ustedes, los demás, los que están exponiendo, yo creo pertinente y oportuno que cuando ellos abran el espacio para comentarios o para preguntas, ustedes por favor no se queden con dudas. Ellos están para ayudarnos. Y en el caso de que haya alguna situación, yo con mucho gusto retroalimento, si está a mi alcance, poder ayudarle con la consulta que les estén haciendo. ¿Ok? Entonces, María, Ana y Jonathan, ustedes me indican si ustedes comparten pantalla o la forma como van a hacer la presentación. El pequeño videito que ustedes hicieron ya está en el aula virtual. Es en el momento que si quieren que se presente, lo presentamos, pero la exposición es de ustedes. Ok, usted va entonces a compartir, Jonathan. Sí, correcto. Perfecto, Jonathan. Entonces, cuando usted guste, puede empezar. También está viendo la pantalla. Sí, sí se estaba compartiendo la pantalla. Sí la vemos. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas noches. Tengan todas y todas. Para nosotros, el equipo de investigación 01, tenemos una presentación con respecto a nuestro trabajo de investigación. Queremos que esa sea una experiencia para ustedes. Sabemos que el tema que nos correspondió investigar lo podemos ver como algo lejano o algo que no utilizamos. Es por esta razón que queremos, de la medida de lo posible, ustedes sientan que vivan una experiencia de cómo fue utilizar a inicios de los años 90 una web 1.0. Comencemos primeramente que todo iniciando sesión. Bueno, a modo... Ok, esto era algo sumamente común en las computadoras sobre todo los sistemas en computación en los años 90. Como les dije al principio, el tema que nos correspondió investigar fue la web 1.0, el inicio del Internet masivo. Ahora a continuación le daré la palabra a mi compañera. Bueno, a modo de introducción, en lo que corresponde a nuestra investigación, primeramente, creemos que es importante mencionar cómo a lo largo de la historia de la sociedad los humanos hemos como transformado nuestro alrededor para hacer la vida más fácil. Y en este caso, el Internet es una herramienta que nos ha hecho la vida más fácil, que para nadie es un secreto que es como la herramienta tecnológica que más utilizamos hasta para realizar la tarea más sencilla. Para entrar en contexto con la web 1.0, voy a contarles un poco lo que es la historia del Internet. Todo empieza en contexto de la Guerra Fría, una guerra entre dos potencias, que es Estados Unidos y la Unión Soviética. Estados Unidos crea un departamento con el objetivo principal de comunicación militar, llamada Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados, donde junto a Jack Lighter tenían como una idea de conectar computadoras y mediante nodos o intersecciones transportar datos, pero estos datos se dividían como en pequeñitos paquetes
esto para que fuera más fácil transportarse. Eso es lo que vimos anteriormente en clase. Pero esto es lo que llamamos conmutación de paquetes. Por otro lado, Lawrence Roberts decide conectar lo que son dos computadoras por medio de un cable telefónico conmutado. Una computadora se encontraba en el estado de Carolina y otra computadora se encontraba en el lado de Massachusetts, siendo así como la primer conexión a largas distancias. De acá, de esta primera conexión, nació lo que es la ARPANET, como una red de agencias de un proyecto de investigación avanzada para enviar información militar, como ya lo expliqué anteriormente. Dado el gran avance de este protocolo de red, cambió a TCP/IP. Esto significa que son protocolos de red, estos protocolos de red son redes interconectadas que permiten como la transmisión de datos. Finalmente, ARPANET desaparece y le da campo y le da el inicio a lo que conocemos como la World Wide Web. Ahora sí le doy la palabra a mi compañero Jonathan. Muchísimas gracias. Y es que precisamente el Internet y la web son dos conceptos que muchas veces tendemos a creer que es lo mismo. Sin embargo, como lo hemos analizado en las primeras partes de este curso y como muy bien lo ha explicado Aldemar, el Internet comenzó siendo una red informática y tenía su única misión la interconexión. Por eso es que era muy enfático en decir que no importaba el lugar donde la persona se encontraba, acá en Costa Rica, en Inglaterra o en Estados Unidos. Era prácticamente una infraestructura que conectaba y que actualmente, ¿verdad?, conecta a millones de computadoras a nivel mundial. Sin embargo, cuando nosotros hablamos el término de web, tenemos que tener mucho cuidado y es por eso que la web se refiere a una forma de acceder a la información, ¿ok? Que viaja a través de la Internet, pero no es lo mismo que la Internet, ¿ok? Se basa en un modelo, ¿verdad?, de información compartida por el uso de protocolo HTTP. ¿Qué significa eso? Me imagino que algunos se preguntarán. Significa Hypertext Transfer Protocol, que es como el Internet Explorer, que fue uno de los primeros buscadores. Pero bueno, ¿de dónde es que surge toda esta origen y antecedentes de la web 1.0? Bueno, básicamente nosotros dentro de nuestro marco de investigación lo hemos denominado como el inicio del Internet masivo, porque primeramente se le atribuye a esta grande invención a Tim Berners-Lee que vemos en la fotografía. Se crea, por ejemplo, él crea lo que se le conoce como la World Wide Web. ¿Qué significa esto? Nosotros lo conocemos como www, ¿verdad? Y siempre es muy común que nosotros escuchemos como pueden ingresar al sitio www o 3W. Bueno, en inglés es lo que se le conoce como World Wide Web, ¿ok? Una característica muy importante que pudimos determinar dentro de la web 1.0 es el hypertext, ¿ok? Es muy importante, tal vez, no sé si algunos han escuchado qué es la hypertext. Bueno, la hypertext o Markov Language, que es el lenguaje de marcas de hipertexto, es una forma que se propuso como un nuevo sistema de hipertexto. ¿Esto qué quiere decir? Esto fue una nueva forma que posibilitó a los usuarios, ¿verdad? O a las personas compartir documentos en primera instancia. Posteriormente, nosotros pudimos determinar cuáles eran las características más relevantes y queremos que pongan mucha atención porque a partir de esto, ¿verdad? A partir de las características que nosotros vamos a brindar, ustedes vamos a ir dando todo un viaje posterior a la web 2.0 y todas las procesores siguientes. Lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de una web 1.0 es que existe un webmaster. ¿Qué es un webmaster? Bueno, un webmaster es la persona, o en este caso el individuo, que se encargaba únicamente de subir toda la información y recaía en una sola persona.
¿Dónde es que subía esa información o estos datos? Generalmente era a la web. Esta web, la web 1.0, se caracterizó o se basa por ser una web sumamente estática. Por ejemplo, el usuario aparece como un sujeto pasivo dentro de la web y no interactúa con ella, ¿ok? Por ejemplo, hay que dejar muy claro, no es como la wiki, que era lo que mencionaba anteriormente Aldemar al inicio de la clase, donde usted puede agregar información. No, en la web 1.0 los usuarios únicamente podían ingresar a la web como de manera de vista o solamente para leer los contenidos. Entonces, queremos que esto quede sumamente claro, porque este holograma que colocamos acá es la base, es decir, las personas o los usuarios solamente podían observar lo que el webmaster o el individuo subía. Por ejemplo, la página web, que esto se basó en ser un texto plano, como el que estamos viendo en este cuadrito. Ustedes lo pueden ver, es algo totalmente plano, sintético, únicamente informativo y es de lectura o para estadísticas. Y como lo vemos en el GIF, es algo muy interesante porque dentro de la investigación como equipo pudimos darnos a conocer que los GIF son fundamentales porque iniciaron precisamente en la web 1.0, como este usuario que vemos en pantalla, que solamente está leyendo, ¿verdad? Lo que aparece en la web. Entonces, este inicio del Internet masivo se forma a partir de la oferta de servicios, es decir, tal vez ustedes se pueden preguntar, ¿pero qué se encontraba en ese momento en la web? Bueno, solamente, básicamente era empresas que utilizaban este sistema para ofrecer sus servicios y no había espacio para publicar contenido. Tengan esto presente, por favor, porque al final tenemos una actividad sumamente interesante. La web 1.0 es sumamente estática, ¿ok? Otra característica que es fundamental que tengan en cuenta. Los contenidos sin actualización, frecuentes y solo pueden ser ingresados, pongan ustedes mucha atención, por el webmaster, que era la persona que únicamente se encargaba. Y pero bueno, yo creo que el Internet hoy, Aldemar nos ha dado una impresionante introducción de lo que básicamente consistió, ¿verdad? Que en sus inicios fue de uso exclusivo militar y era una red interna, ¿verdad? Para compartir información entre personas, ¿verdad? De diferentes partes del mundo. Posteriormente, dentro de la investigación, también pudimos determinar algo sumamente importante, que era entre la predecesora de la web 1.0, obviamente tenemos o pudimos determinar que era el desarrollo de la Internet. En este caso, hacemos una comparación entre la Internet y la web 1.0. ¿Qué quiere decir esto? La tecnología de ARPANET, que es lo que mi compañera María explicaba al inicio, evolucionó a un nuevo tipo de red, la de Internet, y de esta manera se constituyó en una red englobada en una red mundial enunciada por sus siglas en inglés, como ya habíamos mencionado, la World Wide Web. Mientras que la web 1.1, dentro de esta comparación que logramos hacer, empezó de la forma más básica, ¿ok? Con navegadores de solo texto, como ELIZA, que fue como un sistema de operación de solo texto. Y después surgió lo que se le llama HTML. ¿Qué significa esto? Significa Hypertext Markup Language, que hizo las páginas de web más agradables a la vista de los primeros navegadores visuales, que básicamente esta experiencia, si ustedes ponen mucho cuidado a la presentación, tiene detalles muy comunes, ¿verdad? De las primeras contenidos visuales. Y posteriormente, otra parte de la investigación que también incluimos fueron las aplicaciones y programas. No incluimos todas, pero queremos mencionar dos importantes. La Netscape Communication 401, que fue un sistema de comunicación sumamente importante dentro de esta web, y también Java, que era un sistema software que también se utilizó para esta época, sumamente importante. Hay otros exploradores o navegadores de software o programas que buscaban mostrar en la web. Estos son como estos exploradores
son un poco avanzados, no para esta web, pero queríamos dar como un ejemplo de algunos. El más viejo podríamos decir que es el Internet Explorer, que es lo que lo conocemos regularmente. Y bueno, quería darles a ustedes conocer un ejemplo, es decir, porque tal vez yo les vengo a hablar sobre esto, pero creo que tal vez está como muy lejano o tal vez no lo sintizamos muy bien. Un ejemplo de esto es Apple Computer. Yo creo que todos conocemos la marca Apple, creo que más de una persona puede tener o conocemos de alguien que tenga un Apple dentro de su teléfono, pero bueno, así era como se veía una Mac o una computadora Apple en los años 90, precisamente. Y yo quiero mostrarles cómo se veía en la web, cómo se veía, ¿verdad? La web 1.0, ¿verdad? En Apple. Así era como iniciaba. Si ustedes ven la primera figura, podemos percatarnos de la simplicidad de la página. La web cuenta solamente con un menú vertical, que es el que está acá en rojo, donde se puede acceder a las diferentes páginas con más información y un apartado central de la selección de noticias. Así es como se veía una pantalla en 1997. Esto lo agarramos o lo tomamos de fuente en el Web Archive de Apple. Posteriormente hubo un avance. Queremos que ustedes lo observen. Pongan mucha atención a la segunda figura. En el Apple de la web 1.0, vemos que la imagen comparativa que presenta la página ha cambiado. Yo no sé, tal vez si alguien me podría ayudar, qué nota diferente. Tal vez por ahí está, vamos a ver si alguien me puede ayudar, qué nota diferente en este segundo avance de la web 1.0. Tal vez Helen, que está por ahí, me puede ayudar. ¿Qué nota diferente, Helen? De la diferente de 1997 a la de 2000. O tal vez por ahí está Ana Tenorio. Le gustaría tal vez ver qué fue lo que nota, a diferencia de la que tenemos acá, la primera web en 1997, a la segunda. Bueno, además de el evidente estilo o estética de la computadora, ¿verdad? No sé, creo que tal vez como la presentación o como uno lo veía en la pantalla, ¿verdad? Exactamente, muy bien. Yo creo que lo viste muy bien. La distribución del menú es algo que cambia totalmente. Y algo muy interesante es que acá, ya para el 2000, se agregó esta pestaña que dice Store, que es para comprar, algo sumamente novedoso. Muchísimas gracias, más bien, y excelente aporte, porque ya para en el 2003, muy cercano a, por ejemplo, muy cercano a la web 2.0 que no queremos ingresar, pero vemos que ya cambió totalmente la estructura gráfica, la imagen, tiene también por acá un signo de chat, es decir, ya los usuarios podían interactuar, pero esto básicamente era un ejemplo para que ustedes vieran cómo se veía una web 0.0 en los 90. Y le voy a dar ahora la palabra a mi compañera Carolina. Hola, muy buenas noches. Bueno, a continuación le voy a hablar un poquito sobre ventajas y desventajas de la web 1.0, lo cual tiene mucha similitud a lo que ya comentó el compañero posteriormente. Bueno, dentro de sus ventajas vamos a encontrar que hay exposición al mundo entero a través ya del Internet. Mediante ese medio se da a conocer temas, diferentes tipos de información a todas las partes del mundo. Pero solamente el presentador tiene acceso a esa información. En ese entonces no existía Wiki, como vimos anteriormente. Solamente el presentador era el que podría agregar información y presentar los cambios. Y dicha información se presentaba siempre
en páginas, es decir, lecturas. En ese entonces todavía no había como imágenes interactivas y las páginas se conformaban como páginas estáticas. Digamos, los accesos de información venían en diferentes formatos y recopilación de almacenaje por los mismos. Y la web de lectura tenía una ventaja, como eran páginas estáticas, en ese entonces existían voces que alertaban sobre la pérdida de determinadas competencias de comunicativas, concretamente, es decir, como la escritura, dado más que era como una página web de lectura, dicho anteriormente. Y dentro de sus desventajas, esta tecnología está asociada con lenguaje de marca de hipertexto, como lo mencionó el compañero anteriormente, y JavaScript, JavaScript era más que todo manejado por solamente como profesionales o personas que sean en su desarrollo dentro del diseño de las páginas web. También dentro de sus desventajas no se permitía la retroalimentación, y ya que por medio de eso se perdía mucho la oportunidad de tener acceso a información más relevante. Y una característica era que no era una web social, es decir, digamos, solamente el webmaster tenía el acceso a la información, a agregar la información y a manejarla. No se podía ver los comentarios de los usuarios, no presentaba actualizaciones frecuentes, información más enriquecedora, no se interactuaba con el público. Como lo vemos mucho en bibliotecología, ahora que el comentario de nuestros usuarios es importante. Bueno, no, tampoco se podía a los ciudadanos agregar aporte ni otras instituciones, solamente el webmaster tenía el control. Y ahora a continuación queremos darle como un poquito de giro a la información, ahora acercándonos más a la bibliotecología, que es la rama que nos interesa en este momento, ¿verdad? Digamos, la influencia de la bibliotecología es que la web llegó a muchos beneficios de modo a las competencias en esos entonces, debido a que ayuda mucho a los procesos de aprendizaje, enseñanza, a cómo compartir esa información con los usuarios, ya que fue un elemento clave al desarrollo de las bibliotecas en esos tiempos, por su necesidad de estructurar procesos y desarrollar las habilidades para transmitir todos esos conocimientos, toda esa información a los usuarios, pero debían de ver cómo recopilar esa información. Gracias a la web, la biblioteca utilizó clasificación de materiales y también para localizar la información y hacérsela transmitir a todos los usuarios por medio de la evolución del Internet, la cual ayudó mucho de manera global, porque es un medio de comunicación global. Digamos, por el surgimiento de la web, ayudó mucho el Internet para compartir la información, se creó ya espacios de interacción con el público, ya no era solo el webmaster y la computadora, no, ya era el hombre con la información hipertextual, y a la vez ayudó mucho a base del desarrollo de servicios inteligentes de Internet. Y también tenemos la primera computadora en la bibliotecología. Esto es un aspecto muy importante, ya que en la bibliotecología había un problemita en la herramienta para manejar, recuperar o transmitir la información. Digamos, debido a eso, los usuarios necesitaban aprender cómo obtener más información, no leer solamente libros. Si buscaban tal vez un tema específico, no iban a leerse 10, y el tiempo era importante también, como lo vemos ahora actualmente. Entonces, gracias a estas bases de datos y la computadora, la información llega de forma más precisa, ayuda con el aprendizaje y cómo procesar, difundir dicha información. Después de eso, gracias, se creó como catálogos en línea en las bibliotecas. Eso se da a finales de los siglos 50. Procesadores de datos que colaboran mucho con la bibliotecología, pero se limitaba a un procesamiento de datos, es decir, como consulta estructurada, solamente entre los mismos. Otro aspecto, con base a la teoría de los datos y la recuperación de la información, es que se ayuda a transmitir la información de manera más exacta, es decir, los libros, recopilar la información exactamente obtenida de los libros para transmitirla a todos los
a los usuarios que tenían los medios para obtener la información. También se ideó medios como para catalogar los libros por códigos u autores. Además, después conforme fue el avance en finales del siglo 60, ya se iba clasificando a los usuarios por medio de su identificación, códigos que se le daban, por sus nombres. De ese medio podían acceder a la información para ir actualizando o enriqueciendo su conocimiento. Y a final de los 60, como le dije, fue que los usuarios ya podían responder directamente a la consulta a usuarios y a preguntar por variedad de productos o dicha información que desean obtener para enriquecer sus conocimientos. Y a continuación vamos a tener un videíto enriquecedor, un video tutorial para ustedes. Muchas gracias. No sabemos si por cuestión de tiempo nos dé para reproducirlo. Yo creo que está en el aula virtual y podíamos pasar a la asignación práctica de esta etapa. O no sé si el profe nos da el paso para producirlo. Perdón, como ustedes gusten, el tiempo sí ya se excedió, ¿verdad? Pero ustedes son los que lo determinan. No, entonces más bien invitamos a los compañeros que ya está en el aula virtual el video para que lo puedan reproducir. Es un mini tutorial que nosotros recopilamos para poder sintetizar toda esta información. Y a continuación, para la parte práctica, en el chat les compartimos un link, si pueden ingresar. De igual manera, se los voy a compartir por el chat de acá en la sesión de Zoom, para que también puedan ir ingresando. Nada más intervengo un momentito. Jonathan, necesito al final un registro de todos los que participen. La actividad como tal es una actividad de clase, por lo tanto tiene un valor porcentual para todos los que lo resuelvan, ¿verdad? Correcta o incorrectamente, no importa. Lo importante en este caso, valga la redundancia, es la participación en la actividad y que quede evidencia. Y para tener yo evidencia, alguno de ustedes tres, Jonathan o María José o Ana, me pasan después me imagino que la aplicación que van a usar registra quienes participan y así tenemos asertivamente la participación de todos. Entonces, por favor, el compañero les compartió el link y ahora les da las indicaciones de forma general para participar. Okay. No, profe, es que vieras que yo me metí en el link, ahorita mi internet ya empezó a llover aquí, entonces, pero a mí me manda crear una cuenta o algo así.